Hola, queridos y queridas. He tenido que, empecé hace 10 minutos, ya sabéis cómo soy, porque os quería compartir un texto acerca de la luna en el chat, pero me quedé enterrada detrás de los trozos de texto, así que, porque no he habilitado la función de que desaparezca el chat al cabo de unos segundos. Con lo cual, pues nada, empezamos ahora otra vez. Que yo ya sé que son las 3:30 ahora mismo, o sea que muchos de vosotros no habéis llegado a la sala. El enlace este que tenéis aquí en el chat es para que los que os interese que os envíe el PDF que hice para las dinámicas de la luna y el karma natal, que karma no es castigo, son dinámicas de causa y efecto solo, em, para que lo podáis recibir. Tenéis que, la condición para poder recibir el PDF es comprar la revelación solar, que os recomiendo, pero muchísimo. Pues este año con la jueza presidiendo en el origen está súper interesante. Y yo creo que no os lo podéis perder. ¿Vale? O sea que si compráis la revelación solar para 2024, os envío el PDF de las dinámicas lunares de siete páginas. ¿De acuerdo? Bueno, como son las 3:30, pues vamos a empezar. Y yo lo que quiero hacer, lo que voy a hacer directamente va a ser leer lo que he escrito para esta sesión, porque es algo que he destilado yo, no está escrito en ningún sitio, nadie ha podido articularlo como yo lo he hecho, ni creo que lo vayan a hacer en los próximos tiempos, no por lo menos en los próximos meses. Y como no quiero que se pierda ni una palabra de ello, y además a mí me es más fácil leer porque así no me enrollo y no me voy por los cerros de Úbeda, pues entonces yo creo que lo mejor para ceñirnos al guión, porque claro, esto da mucho de sí, ¿no? Hablar de los 12 signos, del karma de los 12 signos lunares es una barbaridad. Entonces voy a empezar ya. Como os digo, si queréis la introducción, tener la introducción con toda la explicación al respecto de las dinámicas de causa y efecto en tu psique, tenéis que comprar la Revelación Solar 2024, ¿vale? Aquí tenéis el enlace. Bueno, pues yo voy a pasar directamente ya a hablar de la luna en Aries. A ver, estos días os he compartido también, que es súper importante, esto se me estaba pasando por alto, un artículo que habla del ascendente. El ascendente y la luna no se pueden trabajar por separado, están íntimamente ligados y para entender dónde estamos atascados, tanto en el ascendente como en la luna, tenemos que tener en cuenta los dos y simultáneamente. ¿Y eso por qué es así? Pues porque el ascendente, ya sabéis, como os explico en mi libro La fortuna en el horóscopo, es un portal multidimensional de entrada a través del cual nos presentamos en la tercera dimensión a la vida física y material. Entonces, digamos que el ascendente es un punto de energías hipercomplejo, es multidimensional, como todo lo que hay en nuestro horóscopo, pero el ascendente además tiene la dificultad añadida de que en el ascendente estamos expuestos a energías externas a nosotros, ¿de acuerdo? Mientras que en las energías planetarias es algo que manejamos dentro de nosotros, en el ascendente entran en juego factores que se escapan por completo a nuestro control. Eso no quiere decir que en el ascendente, todo lo que se refiere al ascendente, estamos desempoderados o desempoderadas. No, no es cierto. Hay una parcela o parcelas determinadas donde tenemos poder y otras en las que no tenemos. Poquito a poco, según vamos aprendiendo, vamos viendo y nos vamos fijando dónde tenemos poder, dónde no lo tenemos y entonces empezamos a manejar mejor los acontecimientos que nos suceden y a los cuales nosotros también les sucedemos, como expliqué en el artículo del ascendente, que os recomiendo que lo leáis para entender lo que vamos a explicar ahora aquí de la luna. Entonces, el ascendente, como os iba diciendo, es aquello que vemos, escuchamos y sentimos como externo a nosotros. O sea, digamos que es las imágenes, no tanto las imágenes, sino
aquello con lo que nuestro sentido de la vista entabla contacto, aquello en lo que nos fijamos, aquello que vemos. Lógicamente, para una persona invidente, pues esto cambia, ¿no? Al no tener ese sentido, compensa por otras ramas u otras vías perceptivas la deficiencia, en este caso, de visual que sea, ¿de acuerdo? Pero bueno, para una persona que tenga todos los sentidos a pleno rendimiento, funcionamiento, lo que vemos, lo que oímos y lo que sentimos, o sea, las sensaciones que tenemos a partir de esto que vemos y oímos, después, cuando pasa al ámbito de nuestra luna, lo elaboramos de manera que podemos obtener un sentido y una interpretación de eso que vemos, sentimos y oímos. ¿De acuerdo? O sea que lo que se baraja más en el ascendente y aquello que nos indica y representa el ascendente es los tipos de cosas que vemos, oímos y sentimos, mientras que lo que hacemos en la luna con esa información de lo que vemos, oímos y sentimos son ya las imágenes que obtenemos y elaboramos, los sonidos, armonías, ruidos, cadencias que obtenemos a partir del oído y los sentimientos que elaboramos a partir de nuestro contacto con el exterior. El contacto con el exterior se produce, como digo, gracias al ascendente. Entonces, si comprendes bien la dinámica de tu ascendente, como te explico en mi libro La fortuna en el horóscopo, vas a poder manejar mejor el karma de tu luna. El karma, como os digo, no es un castigo, no es una ley punitiva, no tiene nada que ver con eso. El karma hace referencia sencillamente a la fuerza innata y a la impronta arquetípica con la que nacemos, con la que venimos a la Tierra cuando nos encarnamos como seres humanos. No podemos venir como una tabula rasa, como una hoja en blanco, sino que necesitamos ciertos programas predeterminados y preprogramados para poder empezar a interpretar automáticamente desde el momento que tomamos la primera respiración la información que nos llega del entorno a través del portal del ascendente. ¿De acuerdo? Por eso el ascendente y la luna van imbricados, tienen una relación de absoluta interdependencia, como la luna y el sol, por otro lado, que no como el sol y el ascendente, pero así, ¿vale? Bueno, entonces voy a pasar directamente a explicar la luna en Aries. La luna en Aries, pues es el primer signo del zodíaco, como vosotros bien sabéis, pero esto es también es una convención humana, ¿no? Lo de haber puesto Aries en primer lugar es una convención porque es una apreciación que hacemos en base a nuestros sentidos físicos. Lo primero que sucede para el ser humano, si no antes que eso, que yo en el informe de tu metacarta astral analizo la cúspide de la 9 como momento de la concepción y la casa 8 como periodo entre vidas. También la casa 12, por supuesto, es lo que se refiere a todo el periodo de gestación y ahí hay muchísima información que tenemos ya acumulada en el momento en que nacemos, que es lo que marca el ascendente. O sea que hay que tener siempre esto en cuenta. O sea, el hecho de empezar la rueda zodiacal por el signo de Aries es una convención en la medida en que en realidad el proceso empezó antes. Empezó para empezar en la cúspide de la casa 9, pero sobre todo en toda la casa 12 y Piscis, que es donde tenemos todo lo que vivimos cuando estamos en el útero materno, nada más y nada menos. Insisto, tengamos o no planetas en la casa 12, ¿de acuerdo? Porque de verdad que con esto hay una fijación que no veas. Lo de que cuando tengo la casa vacía, yo no tuve gestación, pues sí, la tuviste y a lo mejor la tuviste con mucha más intensidad que otras personas que tengan a Plutón en la 12. Depende cómo sea tu horóscopo, ¿de acuerdo? O sea que nada es lo que parece en astrología, por supuesto. Y de apariencias habla Aries, además, precisamente por eso. Si tienes la luna en Aries, viniste a la vida con la predisposición a recuperar la conciencia de tu valor como ser humano. También viniste a experimentar la belleza y el milagro en sí mismo, que es la totalidad de la creación.
Así es que el día que puedas arrodillarte y caer rendida ante la gracia de la creación de la que formas parte, sin fingir ni teatralizar esta genuflexión, Aries va de arrodillarse. Habrás dado un volantazo a tu karma, pues te habrás convertido en una iniciada realizada a nivel interno. ¿Y cómo sabrás que eso ha ocurrido, que te has podido arrodillar ante la creación? Pues lo sabrás porque lo que te esté pasando y lo que esté pasando a tu alrededor, incluyendo lo que los demás dicen o piensan de ti, no incidirá tanto o no incidirá más en el valor incuestionable que sientes y que sabes que tienes como ser humano. Para poder llegar a ese punto, a lo largo de tu vida encontrarás situaciones y personas en las que se pone a prueba la confianza que tienes en ti misma, y esto quiere decir que vivirás muchas situaciones en las que caes en la desesperación, el egoísmo y la inconstancia. La ley de causa y efecto en tu realidad te van a obligar a que te conviertas en alguien que vive en el holismo y en el flujo de los 4 elementos por igual. Porque si llegas a neutralizar el peso kármico de tu luna, te encontrarás amando y valorando a todos los seres por igual, sin hacer distinciones ni caer en falsos sacrificios. Siendo así, a lo largo de tu camino mantendrás una lucha, una pugna continua entre quedar atrapada en las apariencias, por un lado, y defender lo que es tu verdadera o la verdadera esencia en lugar de los envoltorios en tu realidad. O sea, en lugar de estar pendiente de aparecer o parecer, si vas dando resolución y vas resolviendo y sanando el karma de tu luna, podrás dedicarte a ser, que es un estado mucho más profundo y mucho más poderoso de estar en la tercera dimensión. De esto es de lo que trata Aries. Para defender la esencia, no hace falta estar enmarañados en guerras ni en batallas. Y esto a los que tienen una conjunción Marte-Venus en Aries les viene muy bien escucharlo. De hecho, insisto siempre, nos viene bien escuchar todo a todos porque todos tenemos todo en nuestra carta natal. Por eso os insisto todos los días y no me voy a cansar de hacerlo, porque soy muy perseverante, tengo Saturno en Tauro, que no existe tal cosa como una casa vacía. Todos tenemos todo. Y hasta que no te metas eso en la cabeza, vas a seguir generando karma reactivo en tu vida. Bueno, lo dejo ahí. Para defender la esencia, digo, no hace falta estar enmarañados en guerras y batallas. Todo y que a la astrología de la pandereta le interesa venderte el lugar común de que Aries siempre está enzarzado, luchando y peleando. Y esto pues es cierto para las mentes miópicas, porque los que vemos más allá de lo que parece y tenemos la intuición desarrollada, lo que vemos en Aries, gracias a los cielos de una vez, es a alguien que está preparado para dejar de guerrear y defender un tipo de valores muy sagrado en este mundo. Son guerreros místicos, no es gente que está dando puñetazos ni se está enmarañando ni enzarzando en luchas estériles ni falsas rebeliones. Es alguien que es capaz de dar un paso más allá en la defensa de los valores y del amor por toda la creación. De ahí viene el espíritu guerrero de Aries. O sea que para ser Aries, los boxeadores no son Aries, no es cierto. El Hurricane, que vi en la película el otro día, protagonizada por Denzel Washington, que me encanta ese actor, siempre me encantó, tenía un Stellium en Tauro el hombre. O sea, ¿quién sacó esto de que el deporte solo lo hace Aries? No es cierto, no es verdad. Este hombre fue deportista toda su vida, estuvo en una condición física excelente toda su vida y tenía 3 o 4 planetas en Tauro. O sea que no, dejar los lugares comunes, queridos, porque no llevan más que a perder el tiempo y a perder el poder, lo cual en estos tiempos es muy malo, muy malo. Estar echando poder por un agujero sin darse cuenta es muy mala cosa en este momento. Bueno, entonces, en Aries lo único que se requiere es rendirse a lo que es verdadero
Y emprender rebeliones sí, pero rebeliones místicas, en lugar de caer una y otra vez en la trampa de las rebeliones falsas, como está tan de moda hacer. ¿Por qué está de moda caer en las rebeliones falsas? En la trampa de las rebeliones falsas. En primer lugar, porque estamos enfilando el año de la jueza ahora, y la jueza, o sea, Aries y Libra, son opuestos complementarios, con lo cual estamos siempre, cuando estamos hablando de uno, estamos hablando del otro, se retroalimentan. Entonces vamos a tener un año de falsas rebeliones. Bueno, aquí en España ya llevamos varias semanas con las falsas rebeliones, que no se habla de otra cosa. Aquí todo el mundo se proclama en rebeldía. Entonces, las rebeliones falsas no son un tema de Aries. Lo ha podido ser hasta ahora porque la humanidad no estaba preparada para despertar sus sentidos psíquicos, sus sentidos místicos, sus sentidos extrasensoriales, pero ahora ya sí. Ahora tenemos que tener un sexto sentido que ya nos alienta y nos motiva para emprender rebeliones auténticas, ¿de acuerdo? Tal y como han hecho los avatares y maestros a lo largo de toda la historia. Esto es la segunda venida de Jesucristo. Esta es. Bueno, Luna en Aries, si tardas demasiado en recuperar la conciencia de que perteneces a la totalidad del universo y verte reflejada en él, entonces es probable que quedes atrapada en las apariencias y en lo superficial, porque no distingues lo superfluo, de lo que es real. Siendo así, puedes pasar la vida forcejeando y batallando con el paso del tiempo, forcejeo que se vería en Tauro y en tu casa 2, y en general batallando acerca de todos los recursos, porque la conciencia del propio valor está velada, está empañada cuando naces con la luna en Aries. Entonces te toca desempañar, correr el velo, como explico en mi libro, y recuperar la conciencia de tu propio valor como ser, ni como mujer, ni como humana, como ser, Nada de mujeres, de hombres, de nada de eso, nada de soy hormiga, soy insecto. Eres un ser, perteneces a la tierra, estás en el orden de la creación. Punto. Aries no sabe nada más de eso. Después, a medida que nos vamos avanzando en el zodíaco, vamos especializando, pero en Aries somos un ser de la creación, no somos nada más y nada menos que eso. Vuelve a las fuentes, querida. Bueno, para transmutar tales batallas y forcejeos y el enconamiento en atrincherarte en una mentalidad de escasez a causa de quedar atrapada en las ilusiones de lo material y de la tercera dimensión, tendrás que comprender en profundidad la noción de la suspensión del orden moral en términos bíblicos. Esto no lo voy a explicar ahora, porque podría estar una hora entera y no tenemos tiempo. Entonces, lo apuntas y lo miras en Google. La suspensión del orden moral. Muy interesante y muy necesario para todo lo que tenemos en Aries, todos. Para todos los que tenemos en Aries algo o incluso en la casa 1, la suspensión del orden moral es una cosa con la que hay que entrar en contacto, queridos. Bueno, con la luna en Aries, tu karma suele fluctuar entre entre tres pivotes, porque el karma es cuestión de, como todo en astrología, todo, lo he dicho siempre, lo voy a seguir diciendo, todo es una regla de 3, ¿vale? Entonces el karma se mueve en 3 pivotes. Un pivote extremadamente dualizado, otro pivote que está menos dualizado pero todavía está en desarmonía, y un tercer pivote que es un camino del medio, que es un pivote armonizado, como los niveles de poder en el ascendente. Bueno, con la luna en Aries, a menudo el metaprograma que trajiste preinstalado y que suele salir si estás más o menos en armonía, pero no demasiado, ahora veremos por qué. Con este metaprograma tú te repites, si soy generosa, entonces el mundo
será generoso conmigo. ¿Vale? A priori no parece una mala opción, pero os voy a explicar otra cosa. Si tú estás posicionándote de esta manera, te estás limitando, porque te estás haciendo como efecto, o sea, estás condicionando tu poder y la generosidad que tú puedes sentir a unas condiciones exteriores. Entonces, claro, eso no es óptimo. Lo óptimo siempre es hacerse la causa, que os voy a explicar ahora. Entonces, en definitiva, la luna en Aries, si entra en desarmonía total o bastante extrema, el metaprograma suele decir: no importa lo generosa que sea, la suerte ya está echada y la generosidad en este mundo de egoísmo no es posible. Así es que voy a barrer para mi casa y voy a ignorar todo lo demás. De aquí viene el proverbial egocentrismo y egoísmo de Aries. Eso sí, explicado a nivel más avanzado, ¿no? Porque de la otra manera te lo ponen así y tú te metes en la cabeza y te aprendes de memoria que Aries es egoísta y narcisista, cuando en realidad todos los signos son narcisistas. No es Aries el único que es narcisista, ¿vale? Entonces, aquí entiendes el por qué Aries puede caer fácilmente en estrechez de visión. Es por este metaprograma que te acabo de revelar, querida. Lo vuelves a escuchar si quieres y entonces te lo puedes apuntar, porque yo tengo que seguir, si no me atasco. Bueno, como puedes observar, este guión es muy limitante y restrictivo y por lo tanto va a generar más karma reactivo en tu vida. Obvio. Para salir de esta polarización en la que has renunciado por completo a tu poder personal desde la perspectiva del alma y has sucumbido al discurso del ego, al aferramiento, un guión más potente que podrías cultivar dentro de ti sería una combinación de la primera afirmación que dimos: si soy generosa, el mundo será generoso conmigo, y este a continuación, que está más armonizado y es más empoderante, que dice: la generosidad es una recompensa en sí misma, por lo tanto, practico la generosidad sin restricciones ni distinciones. ¿Qué diferencia, no? ¿Qué diferencia? Este metaprograma te empodera porque te devuelve la capacidad de mantener un diálogo continuo con el universo y con la totalidad de la creación, que es la gran maravilla de Aries. Esa es la gran maravilla de Aries. Y bueno, con la luna, en realidad aquí lo único que tienes que hacer es esto. Por eso es innato para bien y para mal. Pero claro, es innato para bien porque tienes dones en Aries con la luna que los tienes que activar mediante sacrificar estas tendencias negativas y de dualidad que te acabo de decir, ¿vale? O sea, esto de tener que supeditar mi generosidad a cómo los demás se porten conmigo, pues va a ser que no, querida. Toma las riendas y aplica. La generosidad es una recompensa en sí misma, por lo tanto practico la generosidad. O la esperanza. La esperanza es una recompensa en sí misma, por lo tanto practico la esperanza. Y el amor sin restricciones ni distinciones. Este metaprograma es maravilloso porque es revitalizante, te activa porque te está remitiendo una verdad mística, ¿de acuerdo? Te saca de la ilusión de cuajo. O sea que te lo apuntas, en la cabecera de la cama, en la nevera, donde sea. Bueno, luna en Aries, si no te sitúas en el punto óptimo de poder en cada momento, donde tú te identificas como la causa de tu realidad, entonces es de esperar que las situaciones de beligerancia y de conflicto se perpetúen en tu realidad como efecto. Es decir, si tú no eres la causa de lo que experimentas, ¿por qué? Porque te la envainas y dices: voy a generar generosidad y esperanza dentro de mí misma, en lugar de esperar a que me den razones y evidencia para estar esperanzada y ser generosa, lo genero yo. Entonces yo soy la causa de lo que me pasa. Entonces recupero mi poder automáticamente. Por supuesto, aquí va a haber siempre variaciones en función de las circunstancias de las situaciones, ¿de acuerdo? Pero en condiciones óptimas, donde no tengas grandes desafíos y como modo de ser, porque la luna nos explica cuál es nuestra disposición interna, cómo estamos por dentro, cómo podemos ser por dentro.
Entonces, cuanto más quitemos los hierbajos de este karma, que es fruto del condicionamiento y de pensar que la vida nos sucede, la vida no solo nos sucede, nosotros le sucedemos a la vida. Esto es es lo que explico en el PDF de la luna, en las 7 páginas. Te explico cómo funciona esa dinámica de causa y efecto. ¿Eh? Y es muy empoderante, porque los filtros y los condicionamientos externos te han estado diciendo que tú eres una víctima de la vida esencialmente. Entonces, claro, todo te pasa, todo el mundo te viene, todos te hacen. Y no es la verdad. La verdad es que tú también estás aquí, y igual que la vida te sucede a ti, tú le estás sucediendo a la vida en el mismo momento. Nunca te olvides de eso, ¿vale? Bueno, si te sitúas más a menudo como causa en vez de solo como efecto, y si eres solo un efecto, siempre estás a expensas de todo lo que te hacen los demás, de todo lo que te dicen, de todo el caos que hay desatado en el mundo, que es muchísimo. Y eso no puedes, o sea, así no se puede avanzar, vas a remolque siempre de otras cosas. Y la vida pues está para que recuperemos las riendas, ¿no? Por eso os doy mucho la brasa con lo de las riendas de la vida y los ascendentes en mi libro. Vale. En ese caso, si estás a remolque y estás siempre posicionándote como si fueras el efecto de tu propia vida y nunca como la causa, puedes tener afluencia de situaciones en las que te ves abocada a hacer sacrificios innegociables, situaciones en las que se aprovechan de ti a causa de tu credulidad e ingenuidad, o bien caes en la hipofunción de Aries y derrochas y despilfarras porque no valoras la energía ni los recursos y en general porque te mueves al son que toca tu egocentrismo, tu falta de visión, por una falta tanto de perspectiva como de consideración, tanto interna como hacia el exterior. ¿De acuerdo, querida? Bueno, espero que haya quedado claro. Más cosas de la luna en Aries en tu sesión individual que haremos al respecto. La luna en Aries. En nuestro coaching, nuestras nuevas sesiones de coaching cielo-tierra. Pasamos a la luna en Tauro. Con la luna en Tauro viniste a la vida con la predisposición de cultivar y lograr la conciliación de todas las energías dentro de ti, para sentir el flujo de la armonía en todo tu ser. En otras palabras, viniste al mundo para redescubrir el valor de la pureza. La pureza, al margen de todo lo que nos han insuflado los monoteísmos al respecto, es una condición de humildad interior que permite a cada individuo deshacerse de su agenda personal y vivirse como un auténtico vestigio de amor y de abundancia en el mundo, que es lo que en realidad somos todos, sin importar que tengamos planetas en Tauro o no. Tu tarea cósmica consiste además en transmitir esa conciencia del propio valor a los demás. En Aries nos hicimos receptáculos energéticos de este valor, de la conciencia de ese valor, y ahora en Tauro, tengamos planetas en Aries en Tauro, no los tengamos, pero sobre todo si tenemos la luna aquí metida en algún sitio, o tenemos a Quirón, o cosas en la casa 2 y la 1, no, nos hacemos receptáculos en Aries de ese valor y ahora en Tauro lo multiplicamos en nuestras células y lo dispensamos a nuestro entorno. Lo compartimos con otros. Esa es la esencia de Tauro, queridos. La multiplicación y generación de este valor sagrado y divino que procede de los ámbitos superiores se lleva a cabo, como ya os dije, a colación de la retro de Venus, por medio de nuestro sistema emocional. Así es que comprende el caos que te están causando las astrologías simplistas y reduccionistas con su limitadísima comprensión de los signos de tierra. Pues poniendo, tú eliges. Al ser Tauro el signo en el que gestionamos con nuestras propias manos y mediante nuestro propio sistema emocional la abundancia del universo que los ámbitos superiores e invisibles nos proporcionan en todo momento, sin parar, la capacidad de estar presentes para gestionar nuestras emociones, es decir, el amor, sea la forma que sea que éste tenga, amor con mayúscula, no hablo ni de aferramiento ni de apego a otras personas, ni hablo de codependencia, hablo de amor. El amor solo lo podemos entender
tengamos planetas en Aries o no los tengamos, si estamos viviendo nuestra casa 1 con flujo. Si tenemos una casa 1 atascada, no podemos vivir nada, porque entonces quiere decir que nuestro ascendente no toca tierra con nuestras energías internas. Entonces podemos, cuando no vivimos ese amor en nuestras células, que es un amor que multiplicamos en Tauro, nos sentimos desconectados de la fuente en todo momento, con la considerable tragedia que eso conlleva. Ojo, ojo ahí con Quirón en Aries y Quirón en Tauro, ¿eh? Ojo con este dato. Voy a hablar ahora de la luna en Leo, ¿eh? Nada más que termine con la luna en Leo, con la luna en Tauro, me paso a la luna en Leo. Vamos, ya te lo digo. Bueno, pues lo que decíamos, que el amor sea la forma que ese amor toma, ¿eh? Amor, como explico en mi informe Tu Metacarta Astral 1.0, el amor a veces toma formas abominables. Pero por eso, porque a nuestra mente humana no le guste lo que estaba viendo, sintiendo y oyendo, no quiere decir que haya dejado de ser amor. Métetelo en la cabeza también. El amor por fin, sea la forma que tenga, insisto, que a veces es abominable y trágica, es lo que determina que el karma de nuestra luna en Tauro sea más o menos denso en sus dinámicas de causa y efecto en nuestra realidad. Cuanto peor gestionemos esa energía emocional, cuanto más desconectados estamos de nuestro sistema emocional, ojo, que estoy hablando sobre todo para la gente de Quirón en Tauro, y más la acumulemos polarizada, más denso se va a hacer el karma y más pesado se va a hacer el karma. Da igual que tengas planetas en Tauro, que no los tengas. La diferencia es que si tienes la luna en Tauro, tienes más herramientas, tienes dones para gestionar mejor este karma. ¿De acuerdo? Esa es la gran noticia. Dicho en otras palabras, la abundancia está ahí siempre, solo que tú eres quien elige de qué está hecha esa abundancia. No son los dioses quienes te lo imponen, sino que tú tienes libre albedrío. La capacidad de estar presentes para gestionar nuestras emociones, es decir, el amor, sea la forma que éste tenga, venga de la manera que éste venga, es lo que determina la cualidad más o menos densa, más o menos fluida de las dinámicas de causa y efecto en nuestra realidad. En los signos de tierra, perdón, se me olvidaba decir esto que es muy importante. O sea, sobre todo teniendo la luna en Tauro, no puedes obviar que eres tú y tu propia conciencia quienes vais a determinar si estás más cerca de un polo de otro, del todo o del nada. Porque Tauro tiene todas las miras puesto en esto, en la acumulación, el todo y el nada. O si al contrario vas a permitir que haya vías de mediación entre el polo del todo y el polo del nada, que es una cuestión de apariencia y de condicionamientos y de limitaciones. Tanto es así que para alguna gente, por ejemplo, en la sexualidad el sufrimiento es placer. Tanto es así, o sea, el amor llega de verdad de formas muy extrañas para algunos. Y solo es en la medida que podemos ser dúctiles en nuestra mente que podemos dejar de limitarnos y contemplar las cosas desde otro punto de vista, con otros filtros. De esto, los filtros de la luna los explico al dedillo en el PDF de 7 páginas que os he recomendado y que puedes obtener comprando tu revelación solar para 2024. Y es que a pesar de todo lo que has oído decir hasta ahora de Tauro, bueno, y de los demás signos, ¿no? Pero ahora como estoy hablando de Tauro, pues te tengo que decir esto. La piedra de toque de Tauro no es lo estático, sino que son el movimiento y el aliento. Ahí te queda, para que lo puedas encajar como puedas. En los signos de tierra el karma exige
de 3 diferentes maneras la maestría. Así es que con esta luna te toca, en primer lugar, y como previo paso a todo, identificar y comprender de qué maneras evitas, proyectar, reprimes o te desentiendes de las emociones de más complejidad y o intensidad, que Tauro también es intenso, no es solo Escorpio, con la finalidad de adaptarte al entorno y no destacar bajo ninguna circunstancia. Es decir, Tauro busca de manera arquetípica la homogeneidad, detesta los exabruptos y por eso busca la seguridad emocional en la uniformidad, que la tribu tanto valora y que suele terminar imponiendo. Esta es la razón profunda del proverbial afán de complacer en el signo de Tauro. Esto lo vas a tener que darle un par de vueltas para comprenderlo, ¿vale? Porque es astrología de muy alto voltaje, querida y querido. Las emociones que la luna en Tauro percibe como amenazadoras pueden ser más como las que solemos tildar de negativas, tipo ira, enfado, rabia, indignación, etc. Pero también puede percibir que son amenazadoras otras de tipo más positivo, como podrían ser la alegría y la dicha profundas, la euforia, el júbilo o el entusiasmo, que son, de hecho, los atributos propios de la diosa Venus, regente de Tauro. Así es que cuando tienes la luna en Tauro, o si tenemos cualquier otro planeta también que reciba el karma de la luna y la luna en otro signo, esto es importante que lo apuntes, te puedes encontrar fluctuando entre dos pivotes kármicos que revelan hasta qué punto estás apegada al resultado de lo que sientes a cada momento. Por ejemplo, guiones y metaprogramas típicos de una luna en Tauro son: si me enfado, entonces el mundo se enfadará conmigo. Si muestro mi rabia, mi furia o indignación, los dioses u otras personas descargarán su rabia y su furia sobre mí. Otro metaprograma típico de la luna en Tauro: no importa lo alegre o lo dichosa que me sienta por dentro, el mundo y los demás siempre van a venir a arrebatarme la alegría por alguna razón, así es que es mejor no dar motivos para que se fijen en mí y así no instar a los celos. Fascinante, ¿eh? Si te fijas, estas secuencias predeterminadas de causa y efecto te predisponen a bypassear o a reprimir las emociones más auténticas, para así poder instalar la armonía por la fuerza en tu sistema y en tu realidad. Por la fuerza. Y en Tauro, todo lo que queremos forzar se termina resquebrajando, se termina cayendo, porque es un signo de tierra, querida. Por lo tanto, a lo largo de tu vida es probable que si no identificas estos metaprogramas, convoques estas emociones a manos de personas o grupos a tu alrededor y que de alguna manera tus peores temores se terminen materializando. Es decir, que, como decía Jung, de toda su vida, repitió que aquello que más rehuimos o aquello a lo que más nos resistimos es lo que persiste. Entonces, como en los signos, sobre todo de Tauro y de Capricornio, el karma está muy denso, no tiene punto atrás, no tiene vuelta atrás, ha llegado a un punto de inflexión, sobre todo Capricornio, por supuesto. Como no te afanes en comprender estas dinámicas dentro de ti, dependiendo cuál sea el signo de tu ascendente, vas a convocar este tipo de negación y de represión fuera de ti a manos de otras personas. ¿De acuerdo? Puede ser de manera más potente, más fuerte o más intensa o menos. Por ejemplo, un caso de intensidad brutal y magnífico sería pues un ascendente en Escorpio con la luna en Tauro en la casa 7. Y si está en conjunción con el descendente, ya no te digo. O sea, ahí es, vamos, puede haber tragedia implicada en ese horóscopo, ¿no? Dependiendo de cómo fuera el mandala total, siempre, por supuesto. Por supuesto. Porque ahí estamos analizando solo una parte, ¿no? del horóscopo. Y hay que tener siempre en cuenta todo. Pero vamos, que una variable como esa, o sea, un ascendente en Escorpio con una luna en Tauro en la 7, o en Géminis en la 7 incluso, si hay cosas en Tauro, ¿no? En la 6. Exige mucha finura. Tauro es
un gran observador, o sea que tienes que aprovechar esa capacidad de observación, de captación, de empatía, de poderte fundir con aquello a lo que estás dirigiendo tu atención para desgranar todas estas dinámicas, ¿de acuerdo? Bueno, en realidad los 3 signos de tierra lo son, ¿eh? Virgo no puede quedar exento de esto. Bueno, a lo largo de tu vida, pues es probable que si no identificas estos metaprogramas, convoques estas emociones más intensas con cuya intensidad tú no te sientes preparada o preparado para bregar, para albergar en tu sistema, porque en el fondo tienes miedo, ¿no? Por variables que pueda haber en tu horóscopo, tienes miedo de sentir estos picos de intensidad emocional. Entonces, rehuyes de ello, de una manera o de otra. Como decíamos, recordemos que, o sea, que si bypaseas durante mucho tiempo en tu vida estas dinámicas, que desde el momento que oyes esto ya no tienes excusa, porque ahora si ya lo has oído, lo tienes, no puedes hacer como si no lo hubieras oído. Ya está, ahora ya está. ya has puesto un punto de inflexión en tu vida. Es posible que tus peores temores se terminen materializando, porque Tauro es un signo de materialización, de acumulación. El factor de la acumulación en Tauro es absolutamente decisivo y juega un papel primordial en el grado hasta el cual se solidifica en la realidad individual y o familiar del individuo. La tragedia de la que hablo no tiene por qué ser solo personal, puede ser también familiar, ¿de acuerdo? En función de cuál es el horóscopo de la persona. Por lo que Tauro es a nivel técnico un indicador no tanto de felicidad, que sí puede serlo, por supuesto, sino más a menudo de tragedia cuando se analiza efectivamente la realidad de la psique familiar. Tauro es muy sensible a todas las emociones reprimidas y a todo lo que no se ha querido incorporar a la totalidad de la psique y de la vibración, ¿de acuerdo? Bueno, esto lo dejo ahí porque Tauro en realidad es un signo hipercomplejo y podemos estar horas hablando de ello y quiero seguir con las lunas. Una manera de conciliar y permitir un progresivo desapego, si es que tienes la luna en Tauro, y si tienes a Quirón en Tauro también hasta cierto punto, en lo que a los 2 metaprogramas que mencionamos antes sería compartir mis sentimientos, emociones y todos mis recursos con otros seres es una recompensa en sí misma. Es decir, mi empatía, mi amabilidad e insuflar amor con mi presencia son la causa natural de mi felicidad. Si tú estás instalada en este modo de operar siempre, el karma reactivo pierde peso en tu realidad. Así lo vas a ver tú misma que se produce. Y si se diera el caso, porque claro, Tauro, como no gestiona emociones, pivota hacia la codependencia con mucha facilidad. Entonces, para combatir estas tendencias, las tendencias en la luna son para bien y para mal, como he dicho antes, para bien y para mal. Si se diera el caso de que mi alegría y mi pureza levantaran indignación o furia en otras personas que están presas de su propia tragedia interior, podré aceptarlo sin tener que manipular esa realidad de modo que necesite identificarme ni como la causa ni como el efecto del estado emocional de esas personas. Porque yo, da igual el horóscopo que tenga, da igual que sea Superman, que tenga complejo de Dios o que no lo tenga, la realidad técnica es que yo no controlo ni podré jamás controlar las emociones de otras personas. Esto Tauro se lo tiene que meter aquí en el tercer ojo. Bueno, porque esto es así, porque esta afirmación de empoderamiento es un espejo de que cuando estamos viviendo nuestra naturaleza de Buda, no necesitamos justificar nada ni caer en falsas concesiones o en una indulgencia fingida. Vivimos ese flujo emocional de forma natural, no tenemos que hacer nada más. O sea que en realidad Tauro es tan fácil que te hace llorar, pero te hace llorar de alegría. Pero claro, complicamos Tauro porque como estamos aferrados al resultado todo el tiempo, no podemos ser la causa. Si estás aferrada al resultado, no puedes ser la causa de tu vida, querida. Bueno, te invito a que mires la carta del Dalai Lama 14. Dalai Lama 14, el viejo, no el niño, el adolescente, bueno, el pequeño no, el 14,
para obtener una visual intuitiva de cómo se gestiona el sistema emocional de maneras maestras como alternativa a caer en el pandemonium de las emociones y el sentimentalismo en el que todo el mundo cae. ¿De acuerdo? Luna en Leo. Me pego un salto y me voy a la luna en Leo. Viniste a la vida con predisposición para descubrir cómo canalizar adecuadamente el impulso agresivo del que todos los seres humanos, sin excepción, todos nacemos dotados para abrirnos paso y ocupar nuestro espacio óptimo en la vida. La agresividad no es nada de lo que avergonzarse, queridos. Es el motor de tu vida. Así es que si tienes planetas en Tauro en una casa 2 conflictiva, ¿veis cómo quería yo concatenar una cosa con la otra? Una casa 2 conflictiva y barra o disuasoria, cuidado si está Piscis en la 2, disuasoria, te puede costar mucho tiempo reunir el coraje necesario para reconocer en ti y hacer gala de esa agresividad. Lo acabo de decir. Puede que la vida te obligue a hacerlo, es decir, a reconocer ese impulso agresivo de maneras veladas, como estamos hablando de la luna va a ser siempre velado, ¿no? Y ocultas, a través de debilitarte hasta el extremo, con sensaciones de desconexión y de desarraigo, de encontrarse desorientado en la vida, las cuales terminan generando enfermedades y somatizaciones a nivel físico. Lo dejo ahí, no comento nada más. Si no entiendes las secuencias de causa y efecto en tu realidad, en tu vida pueden ser frecuentes las relaciones abusivas, el maltrato, los episodios de violencia. Ya sabes que la violencia no tiene por qué ser solo física, puede haber violencia emocional, violencia mental, violencia espiritual, muchos tipos de violencia, muchos niveles de violencia. La sensación de que vas a remolque de fuerzas o agentes externos a ti es muy intensa durante las primeras etapas de la vida si tienes la luna en Leo, como si te faltase el combustible para mantenerte en pie y avanzar en la vida. La razón de esto es que la piedra angular de Leo, tal y como expliqué en las sesiones de Venus en retroceso en Leo hace unos días, que el vídeo sigue colgado en YouTube, por cierto, si lo quieres ver, es la alineación de los valores con las creencias. Una alineación que, en definitiva, es la brújula y la hoja de ruta del individuo en su encarnación. De no existir tal coherencia entre valores y creencias individuales, no las que he captado, las que me han impuesto los demás, si no existe esta coherencia a partir de una identificación tanto de los valores como de las creencias, el individuo se siente, con la luna en Leo, se siente desconectado, desarraigado de su propia existencia, ya que nada genera un karma más pesado que circular por el mundo con un mapa de viaje que nos impusieron o que copiamos de otros. El fundamento del signo de Leo es optimizar y propiciar el propio magnetismo para así dejar de sentirnos como un satélite de otras personas, grupos, etc. Y para erigirnos como nuestro propio centro energético, para convertirnos en señores tanto de nuestro tiempo, historia personal, como de nuestro espacio, el lugar que ocupamos en el mundo, lo primero que tenemos que hacer es metabolizar el trauma que tenemos sin integrar. Es decir, lo primero que tenemos que hacer para recuperar los dones de la luna en Leo es recuperar la energía que tenemos atrapada en el pasado para poder disponer de ella en el momento presente y así conectar con nuestra propia potencia en profundidad. En función de nuestro signo ascendente podemos tener más o menos resistencia a dicha metabolización. Las metabolizaciones siempre son un mal trago porque vas a tener que revivir el trauma.
Es lo mismo que le pasa al cuerpo cuando algo le sienta mal, un alimento mal estado, lo que sea, nos hace vomitar o nos hace, bueno, parece que nos vamos a morir cuando estamos expulsando todo el veneno que tenemos de la toxina, se nos viene el cielo encima y pensamos que morimos. Sin embargo, pasan unos minutos y estamos muy bien. O sea que no hay que tener tanto miedo a todo, ¿eh? Digo que en función de nuestro signo ascendente podemos tener más o menos resistencia a este tipo a esta metabolización. Por ejemplo, si nuestra luna natal en Leo hace un inconjunto a nuestro ascendente en Capricornio o en Piscis, tenemos una resistencia con un karma muy vigoroso y recrudecido, ya que la naturaleza del inconjunto o quincuncio es kármica por naturaleza y nos obliga a soltar sin más, soltar aquello a lo que nos estamos aferrando. El inconjunto es un ángulo que te exige un sacrificio y normalmente ese sacrificio no te da nada a cambio. No es como la cuadratura, no es como la oposición o como todos los otros aspectos menores duros. Cuando tú resuelves la cuadratura obtienes una tercera vía a cambio, cuando resuelves la oposición tienes una tercera vía a cambio. Vía tangible, quiero decir. O sea, tienes un intercambio perceptible. Con el inconjunto no sucede tal cosa. A priori. Después, si sueltas, quizás. Pero tienes que dar por hecho que no lo va a haber. Y esto es muy incómodo para mucha gente. Bueno, el inconjunto te obliga a soltar aquello a lo que te estás aferrando. Métetelo en la cabeza. El inconjunto o quincuncio es un aspecto que no se puede solucionar con la mente. Hay que echar mano de misticismo para aliviarlo y solo lo aliviamos, nunca lo podemos sanar. Por eso es un inconjunto. Es una insatisfacción eterna. Y te la tienes que quitar en esta vida, porque si no, la que viene estará peor. Estará peorcito. Así que esto es un pacto que tienes que hacer con los dioses y es un pacto de aceptación. No es un trueque, no es un mercadeo con los dioses, es un pacto de aceptación. Misticismo no es otra cosa que soltar, efectivamente, todo aquello a lo que nos estamos aferrando, impelidos por nuestras ilusiones. Las ilusiones las vas a encontrar explicadas en cada signo y ascendente en mi libro La fortuna en tu horóscopo. Por supuestísimo. Manual de empoderamiento. La vía práctica para integrar el trauma que permanece como residuo en nuestras células como resultado del ADN psicoancestral y de nuestra historia personal es la mente chamánica. La mente chamánica, es decir, la capacidad de entrar y salir del trauma para ir diluyendo esa memoria celular e ir recuperando el anclaje energético al presente. ¿Qué pensabas? ¿Que se te iba a dar solo el sufrimiento y el padecimiento y no se te iba a ofrecer una vía para sanarlo? Pues sí, tienes muchas vías, más de las que tú crees. Lo que pasa es que ahora, claro, te estás limitando, entonces no ves más allá que aquello en lo que tú tienes puesta a la vista, aquello en lo que te estás aferrando. Y cada vez que te aferras, estás viviendo en el pasado, querida. Esto os lo llevo diciendo 5 años ya. La friolera de 5 años. Bueno, la mente chamánica, esencial. Hay que activar lo que tenemos en la casa 3, lo que tenemos en Géminis, aunque el segmento Géminis de nuestro horóscopo esté vacío, tenemos Géminis en nuestro horóscopo y lo hay que activar. Porque siempre hay algo en Géminis, siempre hay un tránsito, siempre hay una progresión secundaria, terciaria, siempre hay un arco solar, siempre hay tienes tantas herramientas que no sabes lo que hacer con ellas. Esa es la realidad, ¿vale? Obviamente hay que buscar guías iniciados en este arte también, porque uno solo adelante no puede salir. A ver, quitaros, ¿ves? Esto es lo que dice la astrología del todo gratis y del todo. No se puede salir con este tipo de trabajo adelante si no es acompañados de un guía. A ver si os lo metéis en la cabeza. Algunos ya lo sabéis muy bien, por eso estáis avanzando, otros vais a seguir con vuestras filosofías hasta Dios sabe cuándo. No sé, vosotros elegiréis también, ¿eh? Libre albedrío, para todo, sin excepción.
Yo lo hago con PNL holística, ¿eh? Porque la PNL convencional y otras herramientas del siglo XX, como las constelaciones familiares, etcétera, esto no te va a servir, eso está obsoletísimo. ¿Verdad que a ti nunca se te ocurriría llevar en la mano hoy en día un Nokia del año 98? ¿A que no? Pues lo mismo con las herramientas de sanación, querido. ¿Cómo vas a estar utilizando herramientas de sanación del siglo XX con la que está cayendo? Es que no tiene razón de ser. Hay que moverse, hay que evolucionar. Bueno, en algunos casos la luna Leo puede estar en condiciones de gran deuda energética. Lo explico también lo que es la deuda energética en mi libro que os acabo de enseñar. En ocasiones esta deuda energética es heredada, ¿vale? No es una cosa, un tema personal tuyo evolutivo a nivel de la luna, sino que tu luna o tu alma, que es muy generosa, quiso hacerse receptáculo de un sufrimiento que tenía que ser procesado. Porque os digo siempre, no estamos aquí para nosotros mismos, estamos aquí para los demás, estamos para servir, ¿de acuerdo? Esto es muy difícil de entender para el individuo occidental, muy difícil. Nadie lo termina, o sea, se puede decir, pero no se vive en base a ello. Y bueno, yo os lo tengo que recordar, ¿vale? Yo a mí mismo también me lo tengo que recordar todo el tiempo, por supuesto, porque yo he crecido con valores de individualismo, como todos vosotros. Esta deuda, como digo, energética puede ser heredada. Si es heredada, hay indicadores en la casa 4 de que se ha heredado, está en la herencia psicoancestral, o puede ser intrauterina. Esto se ve en la casa 12. Si es deuda energética intrauterina, es decir, de la que te impregnaste mientras estabas en el útero materno, lo ves en la casa 12. En algunos casos es ambas, es heredada por la vía familiar y psicoancestral y también se reforzó por las experiencias que tuviste mientras te gestabas. O sea que hay que mirar la carta natal individual en todo momento, porque si no estamos generalizando con la luna. Y ya os hablé de la generalización en el artículo del ascendente, muy peligroso. Bueno, con la luna, Leo, para ir terminando, tu karma suele fluctuar entre 3 pivotes que dicen, por un lado, uno de ellos dice, si estoy conectada a mí misma, entonces no me queda fuerza alguna para sentirme conectada a las personas que son importantes para mí. O sea, aquí directamente es o tú o ellos. Así es como lo vives tú. Porque la realidad y la verdad mística es que hay energía para todos y para todo. Puedes estar conectada contigo misma y con la gente a la que quieres. Y a los que no quieres también, por cierto. Que para eso Leo es un dispensador de luz. Leo no tiene, o sea, no tiene otra que hacerse receptáculo de la luz del cosmos, para eso es el sol, simboliza el sol, la fuente de luz, de amor y de energía. Tú no puedes andar con este tipo de restricciones porque te estás minando la vida tú misma, ¿vale? Entonces, muy destructivo. Si estoy conectada a mí misma, entonces no me queda fuerza para sentirme conectada a las personas que son importantes para mí. Mal. Otra típica. Darse prioridad a sí mismos puede provocar indignación o malestar en otros. Y eso no sé si me lo puedo permitir. Así que, si me dejo dominar, entonces estaré segura. Mal. Mal asunto. Mal asunto. Y aún más a menudo, lo que este metaprograma dice en tus células es, no importa lo que haga o cómo me sienta, la verdad es que no siento que la vida me sostiene. Por eso necesito que que mi vida orbite en torno a otras personas para darle un sentido. O sea, imagínate la catástrofe de alguien con Leo diciéndose esto. Ni la luna ni cualquier planeta, Estos guiones son muy limitantes y restrictivos y por lo tanto van a generar más karma reactivo que se va a ir acumulando, como en todos los casos. Si tienes cosas en Tauro, todavía más rápido y de forma más categórica. Para salir de esta polarización en la que has renunciado por completo a tu poder personal, desde la perspectiva del alma y has sucumbido al discurso del ego, un guión alternativo más potente que podrías cultivar dentro de ti sería una combinación de la primera afirmación, que era
si estoy conectada a mi propio brillo y a mi propia potencia, entonces no tendré que arrebatarla a nadie ni a nada, ni tampoco tendré que dejar que me la arrebaten a mí. Ese es uno. Y otro que es todavía más empoderante que este, porque este, si te fijas, todavía es condicional, tiene condiciones sujetas. Hay otro que es todavía más sanador y empoderante, que dice: la conexión conmigo misma es una recompensa en sí. Y por lo tanto, los riesgos que tenga que tomar para mantenerla no suponen una amenaza para mí, porque además voy a tener mis planetas en Aries defendiéndome. Esto es una coletilla. Si no tienes planetas en Aries, también ya sabes lo que quiero decir. Bueno, con la luna natal en Leo, la verdad a nivel técnico es que vivimos a la madre como abusiva. Cuidado con esto. Un abuso que no tuvo por qué ser necesariamente físico, como he dicho antes, sino que pudo ser emocional, intelectual y o espiritual. Se ve, entre otros indicadores, en el horóscopo, qué tipo de abuso fue en los aspectos que recibe la luna. Aquí habría que mirar los aspectos. Bueno, en todos los casos, para examinar el karma de la luna de manera profunda, hay que mirar los aspectos que hace la luna o que recibe, por supuesto. Pero claro, como no tenemos tiempo de hablar de eso hoy, pues nos fijamos solo en el signo y así ya echamos a andar, ¿vale? Porque si no, no empezamos nunca. Así es que para desentrañar las causas y efectos con esta ubicación hay que desentrañar los mensajes que a nivel vibratorio nos transmitió la madre y que nos hicieron invalidarnos y nos hicieron sentir insignificantes. El hecho de que nos negaran o privaran las necesidades emocionales fundamentales que tenemos de pequeños y necesitamos para desarrollarnos adecuadamente es sin duda una forma de abuso, que la mayoría nos vemos forzados a normalizar porque lo emocional no se valora o cuando menos no se ha estado valorando lo suficiente en nuestras culturas. Mientras no conseguimos recuperar ese arraigo vibratorio y no nos situamos en un punto óptimo de poder, este nunca es fijo, sino que puede estar en continuo flujo. Lo importante es saber cómo volver siempre al centro. De eso trata Leo. De manera de no quedar estancados o atrapados en uno de los polos, podemos experimentar a lo largo de la vida que estamos fuera de órbita y que no encontramos nuestro óptimo espacio en el mundo. Eso es lo que nos pasa si nos sentimos como el efecto de la vida más que la causa. Tiene que haber un flujo de doble dirección. Somos la causa y el efecto todo el tiempo, ¿de acuerdo? En movimiento. Además, Leo es esto, es la armonía, el flujo de lo divino en continuo movimiento en todas nuestras células. Por favor. Tengo el nodo sur en Leo. Y esto a su vez puede verse escenificado en nuestra realidad con dinámicas de territorialidad. ¿Qué quiere decir territorialidad? Lucha más o menos encubierta por el territorio, tal y como vemos hacer en el mundo animal. ¿De acuerdo? También se puede traducir en dinámicas de agresividad, de violencia, juegos de poder con otras personas o con instituciones, ojo con lo institucional, y relaciones o con empresas también incluso, o sea, instituciones de las que formamos parte o con las que tenemos un contrato o una relación profesional o contractual, en la manera que eso sea. Y relaciones en las que uno se somete a una autoridad externa al sentirse débil, al sentirse en inferioridad de condiciones y en general con falta de amor propio. Esto es Leo, esto es la luna en Leo, queridos. Esto es la luna en Leo. Y nos hemos quedado sin tiempo, tenía la luna en Capricornio preparada. Veo aquí que ha aparecido una luna en Piscis, muchas gracias por el feedback. Veremos si la próxima sesión, si hay un número suficiente de visualizaciones, porque como no traigáis amigos y oyentes y gente a apoyar esta causa, pues va a terminar pasando lo de siempre. Yo me pasaré a otra cosa mariposa y os vais a quedar sin esto. Y luego lo vais a lamentar porque esto es
mucha cosa. Esto no tenéis otra cosa igual en ningún lado, ¿eh? Me da igual lo que penséis de mí porque diréis que si tengo el ego inflado, que no. O sea, aquí la realidad es lo que es y al César le hay que dar lo que es del César. ¿Eh? Entonces, o traéis gente y amigos al canal o el canal pues dejará de emitir, queridos. ¿Eh? Es así de sencillo. Bueno, estamos en contacto. Tenía la luna en Capricornio preparada y voy a hablar de ella seguro. El resto, pues como no haya... Voy a dejar esto encendido un minutito más para ver si chateáis algo. Si no chateáis nada, pues doy por hecho que a la gente pues no le interesa saber su karma y ya está. Y os digo que yo paso a otra cosa porque a mí lo que me sobra es qué hacer. Y tengo 50.000 proyectos, como siempre, abiertos, más de los que puedo acometer. Y empezamos con el coaching cielo-tierra, queridos, queridas en este caso. Esta vez no tengo ningún nombre apuntado, o sea que vamos a ser todo mujeres y vamos a estar interactuando con... mil gracias a ti, Naya. Vamos a estar hablando de esto largo y tendido. Ya habéis visto que hemos abierto la caja de Pandora, nada más y nada menos. Bueno, os he dejado aquí ya no sé lo que digo después de una hora de hablar. El enlace para la revelación solar, por favor, compradla para que os pueda enviar el PDF de 7 páginas maravilloso en el que explico todos los filtros de percepción de las lunas, no importa el signo. Los filtros de percepción son fundamentales para poder desgranar el karma que hay imbricado y velado en nuestra luna. Bueno, un beso muy fuerte, queridos. Os dejo por hoy. Seguimos en contacto. Cuidaos muchísimo. Chao.